Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión vamos a video reaccionar a un video muy interesante que lleva por tema: los gigantes Nefilim, ¿son realmente hijos de Dios o hijos de los hombres? Este video lo vamos a extraer del canal Descubre Historias de la Biblia. Es el canal sobre el cual vamos a extraer el video que vamos a video reaccionar en este preciso momento. ¿Son los ángeles, son los hijos de Dios ángeles? ¿O son seres humanos? Es un tema que ha traído mucha controversia a lo largo de los siglos. Y vamos a ver el video, vamos a ver qué nos dice y luego vamos a decir nuestro acostumbrado análisis del mismo. Veamos. En las épocas antiguas, cuando los destinos divinos y terrenales se entrelazaban, surgió una misteriosa presencia en la narrativa de la humanidad: los Nefilim. Los Nefilim. Estas figuras enigmáticas, mencionadas en textos antiguos, han cautivado la imaginación y dejado preguntas sin respuesta a lo largo de los siglos. Acompáñanos en un viaje a través de las brumas del pasado, donde las líneas entre lo divino y lo humano se desdibujan. ¿Quiénes eran los Nefilim? Algunas leyendas sugieren que eran descendientes de la unión entre seres celestiales y mortales, portadores de un linaje extraordinario que desafiaba las leyes cósmicas. Explora las diversas interpretaciones y mitologías que rodean a los Nefilim. ¿Eran mensajeros de conocimiento prohibido, guardianes de secretos cósmicos o seres cuya existencia desencadenó eventos cósmicos? Cada pista nos lleva más profundo en el misterio que envuelve a estas criaturas místicas. La palabra Nefilim proviene del hebreo nafal, que significa caer o descender. Se usa para referirse a unos seres que aparecen en el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. Estos versículos dicen lo siguiente: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Como podemos ver, los Nefilim eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios y por qué se unieron con las mujeres humanas? La expresión hijos de Dios ha generado mucha controversia y debate entre los estudiosos de la Biblia. Hay varias interpretaciones posibles, pero la más aceptada y respaldada por otras fuentes es la que los identifica con ángeles caídos o rebeldes. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirle y adorarle. Sin embargo, algunos de ellos se rebelaron contra su autoridad y siguieron a Satanás, el líder de la rebelión. Estos ángeles caídos fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios, enemigos de Dios y de los humanos. La Biblia no nos dice cuándo ocurrió esta rebelión, pero algunos pasajes sugieren que fue antes de la creación del mundo. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí vemos que los hijos de Dios, que se entienden como ángeles, estaban presentes cuando Dios creó la tierra y se regocijaban por su obra. Esto implica que aún no se habían revelado y que lo hicieron después.
Otro pasaje que apoya esta idea es el de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, que dice: «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Aquí se describe una guerra celestial entre Miguel, el arcángel que representa a Dios, y el dragón, que representa a Satanás, el ángel caído que se opone a Dios. El resultado es que Satanás y sus ángeles son expulsados del cielo y lanzados a la tierra. Estos ángeles caídos son los que se unieron con las mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué los motivó a hacerlo? La Biblia no nos da una respuesta directa a esta pregunta, pero podemos inferir algunas posibles razones basándonos en el contexto y en otras fuentes. Una razón podría ser la atracción física. Los ángeles caídos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como mujeres. Esto implica que los ángeles caídos tenían la capacidad de adoptar una forma humana, o al menos de manifestarse de alguna manera visible y tangible. Quizás, al hacerlo, experimentaron sensaciones y deseos que no habían sentido antes, y se dejaron llevar por ellos. Otra razón podría ser la corrupción moral. Los ángeles caídos sabían que Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza, y que tenía un propósito especial para él. Al unirse con las mujeres humanas, los ángeles caídos pretendían contaminar y degradar la raza humana y frustrar el plan de Dios. De hecho, la Biblia dice que la tierra se llenó de violencia y maldad a causa de los Nefilim, y que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió destruirlo con el diluvio. Una tercera razón podría ser la rebelión espiritual. Los ángeles caídos querían ser como dioses y hacerse adorar por los humanos. Al engendrar a los Nefilim, los ángeles caídos crearon una descendencia híbrida que tenía características sobrehumanas, como la fuerza, el tamaño y la fama. Estos Nefilim se convirtieron en los héroes de antaño, los hombres de renombre, que eran venerados y temidos por los demás. Así, los ángeles caídos se hicieron pasar por dioses y establecieron un sistema de idolatría y falsa religión. Estas son algunas de las posibles razones por las que los ángeles caídos se unieron con las mujeres humanas. Sin embargo, no podemos estar seguros de cuál fue la verdadera intención de estos seres malignos. Lo que sí sabemos es que su acción provocó la ira de Dios y el juicio sobre la humanidad. Los Nefilim fueron una aberración, una anomalía, una perversión de la creación de Dios. No formaban parte del plan original de Dios, sino que fueron el resultado de la intervención de los ángeles caídos. Por eso, Dios los condenó y los destruyó con el diluvio. La Biblia dice que solo Noé y su familia se salvaron del diluvio, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios y era justo y perfecto en sus generaciones. Esto significa que Noé no estaba contaminado por la sangre de los Nefilim, sino que conservaba la pureza genética y espiritual de la raza humana. Esto era importante, porque de Noé y su familia debía surgir el linaje del que vendría el Mesías, el Salvador prometido por Dios desde el principio. El Mesías tenía que ser totalmente humano y totalmente divino, sin ninguna mezcla de otra naturaleza. Por eso, Dios preservó a Noé y a su familia del diluvio. La Biblia es la principal fuente de información sobre los Nefilim, pero no es la única. Hay otras fuentes históricas y arqueológicas que respaldan la existencia de estos seres gigantescos. Una de estas fuentes es el libro de Enoc, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico,
pero que es citado por algunos autores del Nuevo Testamento, como Judas y Pedro. El libro de Enoc narra con más detalle la historia de los ángeles caídos y los Nefilim, y los llama por sus nombres. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículos 1 al 8, dice: Sucedió que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, en esos días les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los ángeles, los hijos de los cielos, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vamos, escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces su líder Samyasa dijo: Temo que no queráis hacer este hecho, y yo solo tendré que pagar el gran pecado. Pero todos le respondieron: Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo anatema a no cambiar este plan, sino a ejecutarlo realmente. Entonces juraron todos juntos y se comprometieron todos bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre Ardis, que es la cima del monte Hermón. Y lo llamaron Monte Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido bajo anatema. Y estos son los nombres de sus líderes: Samyasa, que era el principal de todos ellos; Uraquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Ananel, Saquiel, Samsiel, Satael, Turiel, Yomiel, Arasiel. Estos son los líderes de los 200 ángeles y de todos los demás que estaban con ellos. El libro de Enoc también describe las características y las acciones de los Nefilim y los llama por otro nombre: los Elohim. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículos 1 al 6, dice: Y todos los demás que estaban con ellos tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió una para sí, y comenzaron a entrar en ellas y a mancillarse con ellas, y les enseñaron la brujería, las artes mágicas y el corte de raíces, y les mostraron las plantas. Y quedaron encintas y parieron grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos. Estos devoraban todo el fruto del trabajo de los hombres hasta que los hombres no pudieron sustentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra ellos para devorarlos. Y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar su carne unos de otros, y a beber la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Otra fuente que menciona a los Nefilim es el libro de los Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Este pasaje relata el episodio en el que los espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida regresan con un informe negativo y dicen: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí vemos que los Nefilim no se extinguieron con el diluvio, sino que sobrevivieron de alguna manera y se establecieron en la tierra de Canaán. Estos Nefilim eran conocidos como los Anaquitas, los Refaitas, los Emitas, los Zusitas y los Zamsumitas, entre otros nombres. Eran enemigos de Israel y debían ser exterminados por orden de Dios. Estos gigantes cananeos también son mencionados por otros pueblos antiguos, como los egipcios, los babilonios, los asirios y los griegos. Por ejemplo, el historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., escribió sobre una raza de gigantes que habitaban en el sur de Arabia, llamados los sínopes, que medían unos 4 metros de altura y que eran descendientes de los etíopes. Otro ejemplo es el de los titanes, los gigantes de la mitología griega, que eran hijos de Urano y Gea, el cielo y la tierra.
Los titanes se rebelaron contra su padre y fueron derrotados por Zeus y los demás dioses olímpicos. Interesante. Algunos de los titanes más famosos son Cronos, Atlas, Prometeo y Tifón. Estos y otros relatos de gigantes en diferentes culturas y épocas podrían tener un origen común en los Nefilim, o al menos en una memoria colectiva de su existencia. Además de las fuentes escritas, hay también evidencias arqueológicas que apoyan la existencia de los Nefilim. Por ejemplo, se han encontrado restos óseos, herramientas, armas, joyas y monumentos que sugieren la presencia de seres de gran tamaño y fuerza en diversas partes del mundo. Uno de los casos más conocidos es el de los esqueletos de gigantes hallados en América del Norte, especialmente en el valle del río Ohio, en el siglo XIX. Estos esqueletos medían entre 2 y 3 metros de altura y tenían características anómalas, como doble dentadura, 6 dedos en las manos y los pies, y cráneos alargados. Se cree que estos gigantes eran los constructores de los montículos de tierra que se encuentran en la zona y que eran los descendientes de los Nefilim que llegaron a América antes del diluvio. Otro caso es el de las huellas de gigantes encontradas en diferentes lugares del mundo, como en Sudáfrica, Turquía, Bolivia, Nepal y Australia. Estas huellas tienen dimensiones que van desde los 30 centímetros hasta los 2 metros de largo y se estima que pertenecen a seres que medían entre 3 y 15 metros de altura. Algunas de estas huellas están impresas en rocas que datan de millones de años, lo que plantea un gran desafío para la cronología convencional de la historia humana. Estas son algunas de las evidencias que existen sobre los Nefilim, pero hay muchas más que podríamos mencionar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas evidencias no son concluyentes ni están exentas de controversia y debate. Hay muchos que cuestionan su autenticidad, su interpretación y su relevancia. Por eso, debemos ser cautelosos y críticos a la hora de evaluarlas y no dejarnos llevar por el sensacionalismo o la especulación. Los Nefilim no solo influyeron en la historia y la cultura de Israel, sino también en la de otros pueblos y naciones. Su presencia y su acción generaron un impacto en el desarrollo de la civilización humana y dejaron una huella en la memoria y la imaginación de las generaciones posteriores. Los Nefilim fueron los responsables de introducir el conocimiento y la tecnología que aceleraron el progreso y la decadencia de la humanidad antes del diluvio. La Biblia dice que los hijos de Dios enseñaron a las mujeres humanas y a sus hijos cosas que no debían saber, como la magia, la astrología, la metalurgia, la música, la guerra y la medicina. Estas artes y ciencias fueron transmitidas y perfeccionadas por los descendientes de los Nefilim, que se convirtieron en los fundadores y gobernantes de las primeras civilizaciones, como la sumeria, la egipcia, la babilónica, la asiria, la fenicia y la cananea. Los Nefilim también fueron los inspiradores de las mitologías y las religiones de estos y otros pueblos antiguos. Los dioses y los héroes de estas tradiciones eran, en muchos casos, representaciones o reminiscencias de los Nefilim y sus progenitores. Por ejemplo, el dios Enki de los sumerios, el dios Ptah de los egipcios, el dios Ea de los babilonios, el dios Dagan de los fenicios y el dios El de los cananeos, eran todos identificados con el dios de las aguas, el señor de la sabiduría y la vida, y el padre de los gigantes. Estos dioses tenían atributos y símbolos similares, como la serpiente, el pez, el dragón, el tridente y el caduceo. Los Nefilim también fueron los protagonistas de las leyendas y los cuentos de estos y otros pueblos antiguos. Las historias de gigantes, monstruos, híbridos,
Semidioses, héroes y viajeros que pueblan la literatura y el folclore de estas culturas eran en muchos casos reflejos o recuerdos de los Nefilim y sus hazañas. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, el rey de Uruk, que era un gigante de 2/3 divino y 1/3 humano, que buscaba la inmortalidad y que luchó contra el monstruo Humbaba y el toro del cielo. O la historia de Hércules, el hijo de Zeus y una mujer humana, que era un héroe de fuerza sobrehumana, que realizó los 12 trabajos y que se enfrentó a la Hidra, el león de Nemea y el gigante Anteo. Estos son algunos ejemplos de cómo los Nefilim se relacionaron con otras culturas y leyendas, pero hay muchos más que podríamos citar. Lo que queda claro es que los Nefilim no fueron solo un fenómeno aislado y marginal, sino que fueron una fuerza influyente y determinante en la historia de la humanidad. Los Nefilim fueron unos seres que surgieron de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, y que causaron estragos en la tierra antes y después del diluvio. Fueron el fruto de la rebelión, la corrupción y la violencia, y fueron el objeto de la ira y el juicio de Dios. Sin embargo, también fueron el testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, que salvó a Noé y a su familia, y que preservó el linaje del Mesías, el Salvador del mundo. Los Nefilim son un tema fascinante y misterioso, que nos invita a reflexionar sobre el origen, el propósito y el destino de la humanidad. Nos recuerdan que hay una realidad espiritual que trasciende lo material y que hay una batalla entre el bien y el mal que afecta a toda la creación. Nos desafían a buscar la verdad y a no dejarnos engañar por las apariencias, las mentiras y las falsas doctrinas. Los Nefilim también son una advertencia y una esperanza para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. La Biblia dice que, así como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Esto significa que, antes de la segunda venida de Cristo, el mundo se llenará de maldad, violencia e iniquidad, y que los ángeles caídos y los Nefilim volverán a manifestarse para engañar y destruir a los hombres. Pero también significa que, así como Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio, así también salvará a los que creen en Él y le obedecen del juicio final. Por eso, queridos amigos y amigas, les invitamos a que conozcan a Jesucristo, el único que puede salvarlos del pecado y de la muerte. Él es el verdadero Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día para darles vida eterna. Él es el que vendrá pronto, con poder y gloria, para juzgar al mundo y para reinar con los suyos en el reino de Dios. No olvides suscribirte para apoyar el canal y así poder seguir creando contenido como este. Dale like si te ha gustado y compártelo con aquellas personas que creas que les puede ayudar esta historia. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Como le dije al principio, el tema de esta video reacción es los gigantes Nefilim son realmente los hijos de los ángeles, los hijos de Dios. Es interesante, mis amados hermanos y amigos, este video no lo había visto antes. Es primera vez que lo veo y wow, quedé sorprendido con la cantidad de información que se nos suministra a través de este video. Y como le dije al principio, mis amigos y hermanos, este tema de si fueron hijos de Dios o hijos de los hombres es un tema que por siempre será debatido si fueron ángeles. El video afirma que fueron ángeles y dio bastantes evidencias de que así fueron, porque no hay mucha congruencia con decir que fueron la descendencia de Seth, como se cree en algunas ramas teológicas y algunas líneas de interpretación. Creen que los hijos de Dios eran la línea de Seth, pero que hombre con hombre no dan gigantes. Eso no tiene, se cae de la mata de una vez. Entonces aquí el video nos dice que fueron ángeles caídos que se materializaron
y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, Dios dio varias razones. Una era la belleza física, fueron atraídas por su belleza física. Otra es por la misma rebelión contra Dios y su creación. El hecho es que los gigantes fueron y son una realidad. También el video muestra evidencias arqueológicas como huesos de gigantes en distintas partes del mundo, armas que pudiesen haber utilizado aquellos gigantes. También muestra huellas de manos y pies en diferentes lugares y tiempos en el mundo. Hay diferentes tipos de evidencia. También lo más importante, la evidencia bíblica, ya que el libro de Números habla de los Nephilim, de los caídos, de los gigantes que eran descendientes de estos caídos. También hace referencia, obviamente, no se puede hablar de gigantes sin hablar del libro de Enoc, que guarda bastante relación con Génesis capítulo 6. El libro no es canónico, pero yo pienso que no es canónico no porque no es importante, no es canónico porque el grupo que canonizó la Biblia, pues no le interesó introducirlo a la Biblia, porque mucha información hace daño a veces. Pero el libro de Enoc está ahí, y aunque muchos dicen que no es real, que no tiene validez, sin embargo, tanto Judas como Pedro mencionan el libro de Enoc, o sea que tiene validez. El hecho es, mis hermanos, que espero que les haya gustado el video. Tiene mucha información, espero que lo sigan, que lo vuelvan a escuchar ya más detenidamente, para que puedan captar detalles que se le hayan ido a lo largo del video. Así que, como siempre, les bendigo en el poderoso nombre de Jesús, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes y con su familia. Shalom.